Bueno, ¿qué tal? Vamos a empezar a ver Adam Smith, fundamentalmente de la lectura del original de Adam Smith. Em, Capítulos 1 y 2 se refieren más a un origen, si se quiere, metodológico filosófico de Smith. Em, Está vinculado a un trabajo anterior de 1759, anterior, entonces escriben después de los 70, 1770, eh, vinculado a la teoría de los sentimientos morales, que era algo que los filósofos discutían en ese momento, sobre el egoísmo, sobre el altruismo, y discutía con los principales filósofos de la época, de los cuales se contaba algunas amistades importantes, como la de David Hume, que también es el precursor de la idea de una primera teoría monetaria que hoy está muy de moda en cierta gente que se hace llamar libertaria, pero que bueno, en su momento veremos un poco más en detalle eso. Eh, y amigo y también discípulo de los principales profesores de matemáticas, un tipo formado en lo mejor, escocés, nació en Glasgow, ahí vivió, y en algún momento Adam Smith sale a recorrer junto con un alumno, porque ese alumno era hijo de un noble que le pagaba la educación al hijo de manera exclusiva, y entonces largó sus cursos pagándole a los alumnos de él porque los abandonaba, y se fue a recorrer Europa, como se acostumbraba a hacer esos cursos, ¿no? En vivo, ir por los museos, ir por los lugares, hablar de la historia, etc. En ese viaje conoce a un médico francés que ustedes ya vieron, eh, François Quesnay, y se entera de esta teoría económica, principio de teoría clásica, y la diferencia entre trabajo productivo e improductivo, que es lo que va a tomar del oficio. De hecho, la riqueza de las naciones se la dedica a Quesnay. Smith tiene esa virtud, que es un tipo que recopila de los principales economistas, digámoslo así, de la época, y lo escribe mejor que ellos. Recolecta de Stuart en Inglaterra, de los fisiócratas en Francia, y al mismo tiempo tiene toda una formación de filósofo. Eh, Él, en principio, en el capítulo 1, lo que va a establecer es la idea de por qué su libro era eso, ¿no? Por qué las naciones se lograron, después de muchos siglos que no pasaba nada, la población no crecía y no había cambios importantes en la Edad Media, se podría decir formalmente Edad Media desde el siglo V hasta el siglo XV. No hubo grandes crecimientos poblacionales, de hecho hubo grandes caídas con las pestes, las enfermedades. Por supuesto, en la Edad Media no es que no había nada, había rutas, había florecimiento de artes, pero todo el desarrollo tecnológico estaba bastante retrasado por ciertos límites de la estructura misma que tenía las distintas formaciones económico-sociales que podríamos llamar de Edad Media. Lo cierto es que él se encuentra en un periodo donde el crecimiento está en la primera revolución industrial inglesa y no lo sabe, pero está viendo que hay un cambio importante. La población crece y si crece es porque hay más para alimentar. Entonces, ¿cómo surgió eso? La riqueza de las naciones intenta explicar eso. Y su primer capítulo establece que lo que él ve como central en esa explicación del crecimiento es que se produce al interior de los establecimientos fabriles, tanto como en la sociedad, una división del trabajo. Esa división del trabajo le da en el capítulo 2 un establecimiento más de tipo filosófico. Explica por qué las sociedades humanas y no las sociedades animales, esto puede ser discutible, colaboran para dividir el trabajo para así hacer el trabajo más productivo. Ahora vamos a ver en el capítulo 1 que describe 3 condiciones para que la producción crezca. Eh,
Entonces, lo que observa es que hay en toda sociedad, esto capítulo 2 y capítulo 1 lo estoy mezclando un poco, pero capítulo 2, toda la gente utiliza su fuerza de trabajo, su trabajo para producir algo, y ya cuando aparece las nuevas formas mercantiles, aparecen nuevos transportes, nuevas rutas, en Europa aparece la posibilidad de hacer o ir una vez por año, después 2 veces por año, a ciertos mercados donde uno llevaba su producción, el excedente, lo que le sobraba, primero, para venderlo por otras cosas, o intercambiarlo por otras cosas sin saber bien cuál es el precio de las otras cosas. Uno no sabía y no está seguro. De ahí surge la pregunta de, bueno, che, ¿cuánto vale esto? Ahí falta una teoría del valor. ¿Cómo se miden las cosas? ¿Qué valor tiene? ¿Cuál es el precio? ¿Cómo lo gestionamos? Realmente hubo distintas eh, caminos para entender eso. Un camino sería la utilidad, un principio subjetivo. Si algo sirve y me sirve a mí, y yo le doy una valorización, pero no tenía formas de chequeo empírico. El tema subjetivo, que sigue siendo usado en la visión marginalista, que ya vimos, el core marginalista, tiene dificultades de la falta de chequeo. El otro camino que se da es el que se abre con los fisiócratas, precisamente, una teoría que establece que son los costos de producción macroeconómicos los que permiten establecer cuánto va a ser el precio de un producto, sumando esos costos y agregándole el costo de una ganancia, que cada una tasa de ganancia en competencia, porque si uno pone demasiado alto el precio, puede venir alguien que compita con uno con la misma tecnología y no tenga que bajarlo. Es decir, voy tendiendo hacia una tasa de ganancia, un porcentaje, que tiende a ser igual si hay más competencia. En los fisiócratas está presente eso, y lo que tenía en cuenta los fisiócratas es cuánto salario tengo que pagar y cómo lo medían físicamente. Lo que Rubin establece como una crítica a una especie de limitación, que eso no le permitía ver que en la industria, como va a ser Smith, también había excedente. Sin embargo, si uno generaliza ese método, puede ser, y es, al día de hoy se sabe que es, un camino que da buenos resultados respecto a la formación de un sistema de precios con una tasa de ganancia que tiende a igualarse con la competencia, que es lo que plantean los clásicos. Desde Smith a Marx vamos a ver que esa es la pretensión de la teoría, elaborar una teoría que explique los precios en competencia y que por lo tanto en competencia tiendan esos precios a tener dentro del precio un porcentaje de ganancias que tiende a ser igual. Estoy hablando de, por ejemplo, 20%. Tiende a ser 20%, 30%, un porcentaje. Que cada sistema será distinto. En principio, entonces, ese camino que tomaban los fisiócratas era, bueno, ¿cuál es la canasta de bienes que le tengo que pagar al trabajador? Le tengo que pagar 1 kilo de harina, supongamos, 1 kilo de carne, 1 kilo de porotos, 1 litro de leche. Esa canasta, digamos, tiene un costo efectivo. Si los precios de esas cosas aumentan, yo voy a tener que pagar más. Y si los precios de esas cosas caen, pago menos. Pero no es el monto de dinero escindido de esa canasta de bienes física. Es decir, estoy atado a una canasta que le sirva a ese trabajador para vivir y reproducirse. No otra cosa es los índices que hace el INDEC, lo que hace cualquier instituto de estadística. Está basado en, por ejemplo, el consumidor, lo que consume un consumidor. Y se hacen canastas físicas y después se miden los precios. Y se sabe cuánto es la suma de esa cantidad por persona, por familia, etc. Ahora bien, cuando arranca la teoría Smith, él mete una tercera vía de explicación que va a resultar con importantes problemas posteriores, que es la idea de una teoría que esté basada en el trabajo. No
en sí mismo en bienes físicos de una mercancía, bienes físicos de una canasta salarial, por ejemplo, sino en el valor de ese trabajo. Lo que implica entonces el poder medir ese valor de cada trabajo, de cada trabajador que da al proceso productivo, con las dificultades de que los trabajos tienen distintas calidades. Uno puede establecer calidades de distinto tipo, multiplicando una calidad mínima por 2, es un trabajo un poco más complicado, por 3 más complicado, o que requiere más estudio. Pero el analizar cuánto vale nos remitía al tiempo de trabajo, pero el tiempo de trabajo, otra vez, necesario para producir algo, a la tecnología dominante que se usa, también estaba comprendida en procesos de cambio temporal. ¿Por qué? Porque las tecnologías también cambian y mejoran. Por lo tanto, aparece esa idea del trabajo productivo e improductivo metido en Smith, y por lo tanto luego va a heredarlo Ricardo y Marx, en lo que se llamaba la teoría de valor-trabajo. Marx va a intentar, vamos a verlo, en el libro 3, salirse de esa teoría de valor-trabajo haciendo una teoría de los precios, directamente, partiendo de esa teoría del valor. Vamos a encontrar también que esa teoría de valor-trabajo tenía una razón de ser, porque lo que trataba de establecerse es cuál sería esa tasa de ganancia que tiende a ser igual. Eso es lo que vamos a ver con Ricardo, fundamentalmente, las dificultades que se encontraron para calcular esa tasa de ganancia, y por eso recurren a una tercera teoría, que es la teoría de valor-trabajo. Dijimos, la utilidad subjetiva, o subjetiva en el sentido que a mí me parece que algo vale más y al otro le parece vale menos, y de ahí una especie de transacción por el justo valor. Una de costos físicos, que era de los fisiócratas, y Smith acá apareciendo con el teoría de valor-trabajo. Entonces, eso lo vamos a ver en el próximo video. Ahora vamos a ver capítulo 1 y 2, y en el capítulo 1 lo que establece es que esa división del trabajo es lo que permite ampliar la productividad. Ampliar la productividad, eso igual tiene límites. ¿Cuáles son los límites que encuentra Smith? Encuentra límites en las dimensiones del mercado. Si el mercado no es muy grande, esa división del trabajo no puede ser muy grande. Imagínense ustedes un pueblito donde hay un panadero, un carnicero y un herrero que hace las cosas de metal, las cosas de la carne, las cosas del pan. Hay 3 tipos. La población evidentemente no es muy grande, y si quieres hacer una herradura o un chapado de algo o una cerradura, un candado, vas al herrero. No hay mucha división y especialización. El herrero hace todo eso. Te hace un asador, te hace lo que sea de metal. Si la población crece, va a haber más pedidos de ese tipo, más específicos. Y por ahí, algunos de los herreros se especializan en hacer cerraduras. Y entonces, ¿cómo puede especializarse? Y porque hay una suficiente cantidad de gente que todo el tiempo le está haciendo cerraduras y puede vivir de eso. ¿Se entiende? Entonces, la dimensión de mercado permite más división de trabajo. Y eso implica más productividad. La idea básica es Smith. El proceso por el cual describe esto lo hace con un análisis de una industria en Glasgow de alfileres. Lo cita así y dice que en la medida en que estos cambios empezaron a aparecer en la industria, dentro de la fábrica, aparece que el trabajador adquiere más destreza cuando las operaciones se hacen simples. Si yo pongo un trabajador a hacer muchas cosas, tiene que hacer muchas tareas complejas, distintas, y no adquiere la suficiente cancha para hacer todo bien. Por ahí hace una cosa bien, pero la otra no lo hace tan bien. Hace el conjunto. Hay un ahorro de tiempo cuando se dividen esas tareas, esa división de trabajo dentro de la fábrica. O el tipo, al hacer una cosa simple, no tiene que sacarse los guantes, ponerse otros, cambiarse de lugar. No pierde tiempo. O sea, 2 condiciones básicas: mayor destreza del trabajador a hacer tareas simples, y pérdida de menos tiempo porque no tiene que trasladarse, está siempre fijo en un lugar.
Y por último, establece una tercera condición, es que, y da un ejemplo ahí también, léanlo, de un joven que estaba trabajando y encontró una forma de no trabajar o ahorrar el trabajo. Eso a la postre lo que hizo fue ahorrarle al empleador el puesto de trabajo, ¿no? Por ahí lo despidieron porque no hacía falta más, porque encontró la manera que la caldera abriera y cerrara sola, para que entrara aire para el fuego de la caldera, atándolo a una rueda que giraba con esa caldera, por el vapor, ¿no? Eran motores a vapor. ¿Qué toma del oficio? Que te dijimos trabajo productivo e improductivo. Cuando hablan los fisiócratas de trabajo productivo, se refiere al trabajo de la tierra. Smith acá le va a dar una vuelta donde también el trabajo es productivo en la industria y se puede ver porque a fin de cuentas cuando la industria vende, saca una tasa de ganancia similar, tendiendo a ser similar a la del agro. Y por eso ahí se vuelve muy importante una teoría que puede explicar cómo, para formar los precios, necesito saber cuánto es la tasa de ganancia, para así sumar salarios y la tasa de ganancia, y posteriormente también la renta. La renta aparece en Smith, ya del vamos, porque hay gente que es dueña de tierras, no trabaja, no invierte, simplemente alquila la tierra o alquila una casa y tiene un ingreso por eso. Ese ingreso tiene que estar explicado. Entonces, la teoría del valor-trabajo aparece como intento central en Smith, en Ricardo y en Marx de explicar la tasa de ganancia. Vamos a ver luego por qué. Otra cosa que toma de los fisiócratas es la idea de sistema, podríamos decir macroeconómico, sistema de economía política de ciclo anual, donde poder interactuar ese trabajo productivo e improductivo. En el capítulo 2, Smith dirá, nunca van a ver un perro intercambiar un hueso deliberadamente por otro para poder establecer una cooperación armonizada. Si bien hay cooperación animal para cuando van a cazar, los lobos cooperan para cazar, unos vienen por un lado, otros por otro, dice que en los animales se da un proceso de adaptación genética más fuerte y no de aprendizaje en el caso humano. Que ahí, además, se pueden hacer filósofo o changarín, como dice él, pero ese cambio va a tener que ver con un proceso del contexto donde se forma esa persona. Y no es el caso de un galgo, por ejemplo, que ya desde que nace está preparado anatómicamente y genéticamente, porque fue creado así para correr. Cabe decir que el camino que se había dado hasta ese momento en el capitalismo era de una burguesía que era comerciante al principio, con los nuevos caminos, empieza a haber nuevo comercio, y lo que hacía ese capitalista comercial era viajar mucho, y en un punto quedaba con la gente que yo, la semana que viene paso y te compro, o sea, 1000 remeras. Vos para la semana que viene haces 1000 remeras, vos lo haces en tu casa, es trabajo Putting Out System se llamaba, trabajo domiciliario, y yo venía, te compraba la remera, y después viajaba y vendía esas remeras, obviamente a un mayor precio, fíjense la idea más mercantilista, en otro punto. Y cuando estaba en otro punto, que podían ser las Indias, yo compraba especies más baratas que no había en Europa y las vendía en Europa. Cabe decir que en Europa casi nada era original de Europa. Toda la Europa lo que hacía era invadir lugares para traer los alimentos que luego comieron. En general, casi todas las cosas son de origen o asiático o bien posteriormente americano y africano. Ni siquiera la especie humana que proviene de África, ¿no? Hay varias oleadas africanas sobre Europa. Pero hablamos de las sociedades humanas más o menos 15.000 años. Y no surge en Europa, sino en la zona del Tigris y el Éufrates, lo que se llama el nuevo creciente fértil. Y luego se expande horizontalmente hacia el este y hacia el oeste, lo que sería posteriormente China y lo que sería posteriormente toda Europa.
Ese camino que se abre desde el siglo XV de ese burgués comerciante que compra y vende, es luego reemplazado por un capitalista que va a hacerse cargo de la producción. Ya no va solo a comprar y vender, sino que va a pagar un salario. Es decir, la idea de pagarle a un trabajador, ya no más Putting Out System o trabajo domiciliario, sino le pago y contrato a los trabajadores e integro la cadena productiva al comercio. Ese capitalista es el que va a triunfar sobre el otro, porque le va a quitar la posibilidad de hacer ese intercambio, ese arbitraje entre mercados. Hay mercados que demandan eso y podían pagar más, y al revés. Por lo tanto, el salario es una institución posterior en el capitalismo, no nace con el capitalismo, no nace en el siglo XV, nace posteriormente. Ahora bien, en esto, Adam Smith entonces establece centralmente que una explicación para la mejor y mayor productividad de las economías se debe a la división del trabajo, que está limitada por la dimensión del mercado y que genera hacia afuera divisiones en lo que se va a producir. Aparecen divisiones técnicas del trabajo y divisiones sociales del trabajo. La división social se refiere a grandes ramas productivas que se dedican a cierto tipo de productos. Y al interior de la fábrica tenemos una división de trabajo de tipo técnica, es decir, cada trabajador tiene una tarea simple con la industrialización cada vez más simple con respecto a lo que era un artesano que tenía que hacer un montón de cosas y tenía un saber y por eso te lo cobraba. Esto también es una manera de quitarle habilidades al trabajador para poder reducir ese costo. El costo relativo, es decir, ¿por qué? Porque va a producir más. Dice el ejemplo Adam Smith. Antes de ese proceso de cambio, o sea, todo el día hacían 300 alfileres, no me acuerdo bien el número. Y después de este proceso de cambio, o sea, dice 3.000 alfileres, multiplica por 10. Es decir, el costo de ese salario, que puede ser el mismo que se está pagando, ahora vendés 10 veces más alfileres. Es decir, se diluye el costo salarial, que es el mismo, sobre más alfileres, por lo tanto más ingresos. Entonces eso es un aumento de productividad, que está originado en esa visión de trabajo, que genera esos tres efectos: mayor destreza, menor pérdida de tiempo que pasa de un proceso a otro por ese trabajador, y la posibilidad de nuevas inventivas, nuevas invenciones de parte de ese trabajador, o ya después las empresas dedican todo un departamento a investigación y desarrollo, contratan gente que investiga, por ejemplo. Y eso también es así. O también buscadores de renta que buscan inventos básicos hechos desde el Estado para sacar ventaja. Bueno, más o menos capítulo 1 y capítulo 2 de Adam Smith sería esto. No me quiero olvidar de nada más. Bueno, hay toda una discusión o un tema vinculado a antecesores que no solo son oficiócratas, sino también Petty, que junto con oficiócratas tenía una visión no de teoría de valor trabajo, sino de costos físicos reales. Petty decía, si el dinero sustraído a quien lo gastase en comida y bebida o cualquier otra mercancía perecedera fuese transferido a quien lo utiliza para comprar ropa, digo que aún en ese caso la colectividad tendría una ligera ventaja porque la ropa no perece tan rápidamente como la carne y las bebidas. Cosas de ese estilo, Petty, en su aritmética política, escribía sobre impuestos y redistribuciones. ¿Qué es la cosa que decía Petty? Que quería hacer parecer a estas disciplinas sociales, iniciales de la economía política, a las ciencias naturales, que pudiera tener peso y medida. Y todo el que no hablara con peso y medida y ser objetivista, nada de subjetividad, le parecían unos chantas. Que decía, no tienen opinión, si se puede decir que tiene opinión, despreciaba esa visión. Eso es Petty. Que lo pasamos de largo porque si no es mucho material. Pero ya por la idea, Cantillon, Petty decían cosas como por ejemplo. La tierra es la fuente o la madre donde se saca la riqueza, el trabajo
del hombre la forma que la produce. O el trabajo es el padre, el principio activo de la riqueza, como las tierras son su madre, este tipo de frases generales, ¿no? Pero la agricultura no es la única actividad rentable, como considera Quesnay, sino que la industria y el comercio también son más rentables, mete Smith. Y Petty también. Dice, hay una mayor ganancia en la manufactura que en la agricultura y en el comercio que en la manufactura. O sea, Petty ya estaba viendo que había, a diferencia de los fisiócratas, una tasa de ganancia que podría ser mayor en la manufactura y en el comercio. De eso Smith entonces lo va a tomar, pero va a reemplazar, a diferencia de Petty y de fisiócratas, los costos físicos de una canasta salarial por otra medición. Porque es una medición de cuánto me sale un trabajador un día. Me sale esta canasta. Luego compro esta canasta, toma, trabaja. La otra es no. Midamos cuánto vale el trabajo sin la canasta. Y es más complicado. Vamos a ver por qué pasa eso, un poco más adelante. Pero es más complicado porque hay distintos trabajos que duran distinto. No estamos hablando de holgazanear, es decir, no es hacer tiempo y vale más, no. Trabajando con la tecnología, hacer este cuaderno, tardás 1 hora, según la tecnología, como haces un cuaderno, ok, ¿cuánto vale 1 hora? En relación, 1 hora de hacer cuaderno con relación de ser 1 hora de hacer un vaso. Son trabajos distintos, maquinarias distintas, que a su vez hay que considerar los valores de las maquinarias y de los valores de los insumos. Se intenta medir en tiempo de trabajo, además. Entonces, 1 hora de esto puede no equivaler a 1 hora de esto. Y entonces, determinar cuánto equivale 1 hora con esto es un tema de medición temporal. Eso es más difícil. Otra manera de ver la idea de valor trabajo es los coeficientes, un poco más productivos, verlo como los costos de coeficiente, es decir, cuántos insumos necesito o cuántos insumos necesita el trabajador para su salario. Es decir, ahí volvemos a el costo físico otra vez. Ver coeficientes es salirme de la teoría de valor trabajo, que medía todo en tiempo de trabajo, con la otra visión que es la de costo. Bueno, vamos a seguir elaborando estas dos problemáticas cuando sigamos avanzando con Smith, cuando veamos Ricardo y Marx también. Y al final vamos a ver por qué tenían esa necesidad de meter una teoría nueva de valor trabajo, porque querían resolver la tasa de ganancia, que no era tan sencillo. Todavía no nos metimos en ver cómo se hace. Pero cuando avancemos con Ricardo, vamos a ver un poco más cómo se calcula una tasa de ganancia y cuáles eran las dificultades que encontraban, medio irresolubles, para que dé bien una igualación de la tasa de ganancia. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver alguna cuentita. Voy a ver cómo lo hago con los tutoriales. Bueno, hasta la próxima, nos vemos para seguir viendo capítulos 5 y 6, 7, 8, 9 y 11 de Smith. Y nos vemos en las preguntas que tengan para hacer por WhatsApp. Y esto lo cuelgo en YouTube y se los mando.